Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda versión del teorema de Tales, el cual consiste en: si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tenemos dos rectas cualesquiera. Es la que está de este lado izquierdo de la pantalla y la que está del lado derecho de la pantalla con una inclinación mayor. Desde luego no son paralelas. Si nosotros las prolongamos se van a intersectar en un punto. Ajá. Por eso es la segunda versión del teorema de Tales, porque en realidad no dejan de ser estos muchos triángulos uno dentro de otro. Por ejemplo, esta línea y esta línea son dos lados de los triángulos que se van a formar, y los triángulos que se van a formar son, digamos que ese punto de intersección es el O. Entonces, aquí le puedo poner punto de intersección imaginario, O. Y se van a intersectar todas. Entonces, se puede formar el triángulo OAE, el triángulo OBF, el triángulo OCG, ODH. Como ven, se pueden formar tantos triángulos como tantas paralelas haya en su problema. De ahí surge la segunda versión del teorema de Tales, la segunda versión del primer teorema de Tales, que es esta de aquí. Vamos a desmenuzar el enunciado. Dice dos rectas cualesquiera. Aquí están dos cualesquiera. Son cortadas por varias rectas paralelas. Las rectas paralelas las vamos a poner aquí un nombre. La primera recta que se llame A, luego B, luego C, C minúsculas, ¿no? Y luego D. Las mayúsculas son los puntos de intersección de las paralelas con las rectas cualesquiera, como dice el enunciado. Aquí nada más le di tantita ubicación a las rectas, al nombre de las rectas, ahí está. No olviden que D es el nombre de la última recta. Dice además que son proporcionales, dice, son los segmentos de determinada recta son proporcionales a los de la otra recta. Eso quiere decir que si ustedes ven, por ejemplo, este lado del segmento AB, digamos que vale 1. Entonces, supongamos que conocemos que el segmento EF vale 2. Por el teorema de Tales dice que son proporcionales. Eso significa que cualquier par de segmentos correspondientes van a ser proporcionales. Por ejemplo, este de acá, si este de acá vale del segmento BC, vale 2.5, entonces el segmento FG vale el doble de 2.5, que es 5. O sea, de hecho son proporcionales y el factor de proporcionalidad es 2. ¿Podría ser otro número de proporcionalidad además del 2? Claro, puede ser un decimal como 1.2, 2.9, 3 cuartos, etcétera. El triple, tal vez aquí podría ser el triple de 2.5, que es 7.5. Pero bueno, en este caso, en este ejemplo, es el factor de proporcionalidad 2, o sea, al doble. Entonces el segmento CD, si aquí es 2, del otro lado va a ser el doble de 2, que es 4. Y eso no solamente ocurre para estos segmentos correspondientes uno enseguida de otro, sino también si tomamos partes más largas. Por ejemplo, del segmento AC, ¿qué les parece? El segmento AC tiene una distancia de 2.5 más 1, eso es 3.5. Entonces, si nosotros sabemos que el factor de proporcionalidad de la recta del segmento correspondiente es 2, entonces ese 3.5 debería de convertirse en 7.5, perdón, en 7, porque el doble de 3.5 es 7. Y eso precisamente es lo que ocurre cuando suman el 2 del segmento EF con el segmento FG, tienen un 7. Y también podríamos usar el otro par de segmentos, por ejemplo, BD con FH. Deben de ser siempre correspondientes. Eso sí, no pueden tomar dos de aquí abajo con dos de acá arriba. Deben de ser correspondientes. De alguna manera podemos decir que estén en la misma sección de paralelas. Entonces decíamos, el segmento BD es 2.5 y 2, que suman 4.5. Entonces,
vemos que el segmento de F a H es 5 más 4, es 9, que precisamente 9 es el doble de 4.5, que es lo que obtuvimos de este lado izquierdo. Como ven, siempre mientras estemos tomando segmentos correspondientes, vamos a llegar a que es 2. Eso que acabo de enunciar en forma algebraica, en forma escrita, está aquí. AB entre EF es lo mismo que BC entre, aquí dice FG, que es lo de este lado, y CD, que es lo que está aquí, es igual a, bueno, entre GH, guardan la misma proporción, y también estos otros dos segmentos más largos, el BD, que es el de este lado, con el FH, y el AC, que es el de aquí arriba, con el EG, que es el de este lado. Incluso podríamos hacerlo todavía más grande y poner, por ejemplo, AD y EH también lo cumplen, véanlo. AD entre, también es igual, aquí le voy a poner el símbolo de igual, también es igual al segmento, bueno, es proporcional al segmento EH. ¿Cuánto es AD? Vamos a nuestra imagen. 1 más 2.5 más 2. Eso te da 4.5, 5.5. Entonces, como sabemos que el factor de proporcionalidad es 2, nosotros esperaríamos que estos números del lado derecho sumen 11. Vamos a ver si es cierto. 2 más 5, 7. 7 más 4, 11. Ahí lo tienen. Vuelve a cumplirse el factor de proporcionalidad. Entonces el segundo teorema, la segunda versión del primer teorema de Tales es más amplio, es más general que lo primero que vimos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo para que vaya quedando claro. Tenemos dos rectas cualesquiera y tenemos tres rectas paralelas. Vamos a ponerles nombre. La recta acá que se llame A, luego esta que se llame B y esta que se llame C. Acomodamos para que no se vea encimado. Ahí está. Y la pregunta es, bueno, la meta es, calcula el valor de los segmentos faltantes. En este caso solo es un segmento faltante. El segmento faltante de hecho tiene un nombre, se llama X. Qué curioso, ¿no? Se llama X. Todo se llama X en matemáticas. Bueno, entonces vamos a plantear nuestra división, nuestro teorema de Tales que está aquí escrito. Este renglón que está aquí escrito para esta configuración. Pues bien, nada más hay que dividir los segmentos que son proporcionales. Voy a poner aquí, voy a empezar con el grande entre el chico. Es igual, el chico entre el grande entre el chico. Mientras sean proporcionales y correspondientes, todo va a estar de maravilla. Voy a empezar con X, por simplicidad. X entre, ¿cuál es su segmento correspondiente? Pues vean las dos paralelas que lo encierran a X, que son la paralela B y C. ¿Y a quién encierran del otro lado de la recta? En la otra recta, pues a este pedacito que tiene una distancia de 11. Entonces aquí vamos a poner 11. Pues el teorema de Tales dice que son proporcionales y los puedo dividir. Entonces, como al principio puse X que está del lado derecho, entonces del otro lado de la igualdad también debo de poner la otra parte del segmento de la derecha, que en este caso es un 15. Entonces voy a poner aquí 15. Obviamente es un ejemplo, se ejemplifica porque estoy viendo que esta distancia no puede ser mayor que esta de acá. Pero bueno, es para que se entienda el problema. Y el segmento correspondiente a 15 está entre A y B, que son las dos paralelas. Entonces sería este valor 5. Aquí pongo 5. ¿Qué número debo de poner aquí para que se cumpla toda la igualdad? Pues bien, hay que despejar a X, ¿no? Despejo X. X es igual a, pongo aquí mi división, 15. Ese número no le estoy haciendo nada, es el que estaba aquí arriba, lo dejo igual. El 5 que está abajo lo dejo igual. Y a la derecha, puedo ponerlo a la derecha, a la izquierda, donde sea. Voy a poner el 11. Lo voy a poner entre paréntesis porque eso indica una multiplicación. ¿Cuánto es eso? X es igual a
Yo antes de multiplicar prefiero dividir porque es más fácil y el 5 no va a dividir a cualquiera de los dos, va a dividir al que pueda dividirlo y que dé un número entero, en este caso es al 15. Normalmente eso se puede hacer en los ejercicios de un libro o de un examen de admisión. 15 entre 5 es 3 y 3 por 11, 33. La respuesta final es x igual a 33. ¿De acuerdo? Y lo vamos a poner con color rojo. Es la respuesta. Vamos a los colores. Aquí está. ¡Tarán! Listo. Voy a poner esto en orden porque se ve un poco revuelto. Ahora sí. Se ve perfecto. Y esa sería la segunda versión o forma del teorema de Tales, del primer teorema de Tales. El segundo teorema de Tales, o al que se le adjudica a Tales, tiene que ver con triángulos rectángulos inscritos en circunferencias, pero ese lo vamos a ver en otra ocasión. Hasta pronto.